Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander, que tiene esta tarde a un periodista, estratega de negocios y un comunicador excepcional que es Ismael Cala, un cubano que salió de la isla y que se ha asentado en Estados Unidos, en Miami, y que ahora es conocido en medio mundo por sus libros y por sus fundaciones y estrategias de liderazgo y de desarrollo personal. El currículum de Ismael Cala sería extensísimo y hoy hemos venido aquí no a escucharme a mí, sino a escucharle a él, y por tanto voy a resumirlo lo más posible. Ismael Cala nació en Santiago de Cuba, fue a Estados Unidos ya con veintitantos años y allí ha desarrollado una carrera realmente espectacular con base en Miami como periodista de la CNN, la cadena de televisión internacional más importante en idioma inglés, y ahora mismo ha dado un giro a su vida y se ha dedicado a algo tan importante como es la estrategia de vida, el desarrollo personal y también de los negocios. Es comunicador social, es autor de más de 10 libros, concretamente este que se presenta hoy aquí es el 11º, el número 11, de los cuales algunos se han traducido al inglés y al portugués para el mercado fundamentalmente brasileño. Sus libros han sido todos bestsellers y están, como digo, entre los más vendidos en el idioma español. Es experto en innovación, en productividad y en alto desempeño, es decir, en habilidades para poder desarrollar cualquier trabajo, cualquier comunicación. También es experto en comunicación asertiva, en coaching, en mentoring, y es embajador del concepto felicidad corporativa, fundamentalmente en América Latina y en Estados Unidos. Él ahora está en España y espero y deseo que desarrolle aquí también su carrera profesional en estas áreas, que en España realmente están muy poco trabajadas y son poco conocidas. Organiza talleres, conferencias y seminarios por todo el mundo, ha recorrido nada menos que 38 países y ha impactado en más de 400 organizaciones internacionales. Ha tenido relación con líderes internacionales de gran prestigio como Robin Sharma, como Maxwell, como Dick Chopra, como Brian Tracy o como Tony Robbins. Y adicionalmente completó el programa ejecutivo de liderazgo exponencial en una de las universidades más prestigiosas y avanzadas del mundo, que es la Singularity University de Silicon Valley. Es presidente y fundador del grupo Cala, que lleva su apellido, y de la fundación que lleva su nombre. Es además rector de la Universidad Hispana de Mentores. Antes de que salga para pronunciar su conferencia sobre este libro que hoy se presenta aquí, Fluir para no sufrir, decirles dos cosas. Una, el libro se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que cuando termine esta presentación, Ismael Cala estará encantado de firmarles ejemplares aquí en el Ateneo. En segundo lugar, decirles que los últimos minutos se dedicarán a que ustedes puedan preguntarle a él lo que consideren oportuno. Y por último, pedirles que hagan una cosa importante, y es que apaguen los teléfonos móviles. Hay que sacarlos y dejarlos apagaditos. Pues muchas gracias por su presencia esta tarde aquí
Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí en el Ateneo de Santander y ahora ya recibir a Ismael Cala. Muy buenas tardes. Gracias por esa presentación y esa introducción a Manuel Ángel Castañeda, presidente del Ateneo de Santander. Yo estoy más que feliz de compartir una tarde con ustedes y ver la casa prácticamente llena. Me da muchísimo cariño. Siempre hay un susto cuando tú vas por primera vez a un lugar. Y tú dices, ¿de verdad? Y más que me dijeron, hay personas que cae una gota de agua y ellos se meten debajo de una piedra. Y han caído unas cuantas gotas de agua en los últimos días. Así que muy buenas tardes, Manuel. Muchísimas gracias por la oportunidad. A Nieves, a todo el equipo de Editorial Diana, del sello del Grupo Planeta, que son los que, siendo este mi libro número 11, tiene 2 unos, ¿verdad? En realidad es el primero en España, porque es el primero que se publica y se distribuye en España. Y me da muchísimo placer llegar al norte de España, donde sé que la gente lee mucho y le gusta mucho la cultura. Y esta sala llena es una muestra de eso. Así que espero que la pasen bien. Vamos a hacer una pequeña charla que va sobre lo que el libro propone. El libro es un manifiesto de estudio de vida, no es un libro que se puede, digamos, hojear y pasar sin detenerse a hacer el trabajo, porque si uno lee y no aplica, el conocimiento no es poder. El conocimiento es poder en potencia. Lo que verdaderamente es poder es cuando uno aplica el conocimiento, lo que va aprendiendo o desaprendiendo. Entonces, yo tengo una costumbre y es hacer un saludo, que luego les digo cómo se llama, pero es un experimento. Para ese saludo necesito que se pongan un momentito de pie, por favor, que se pongan de pie y que intenten, muy bien, Daniel, bienvenidos, y que intenten buscar un par de ojos con los que no llegaron a esta sala. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor si usted vino con su pareja, con un amigo, con una amiga, salga de su cascaroncito, mire alrededor y encuentre otro par de ojos. Hermosos, maravillosos. Esa es la primera parte del ejercicio. Por favor, háganlo. ¿Eh? Manuel, aquí usted quizás lo va a hacer con una de estas 2 bellas señoras. Ok. Pero no quiero a nadie solo. Usted está solo, caballero. Busque a alguien ahí detrás. Eso es. No hay miedo. La persona a la que van a mirar no es agresiva, no muerde. ¿Ok? Pero necesito que todos tengan a alguien que mirar. Eso es. Ahí ustedes 2. Muy bien. Levante la mano si hay alguien que no está mirando a nadie. A ver. Mira, ¿tienes a alguien detrás de ti? El señor de azul no está mirando a nadie. Ok. Mírense a los ojos y van a hacerse una pregunta. Necesito silencio, por favor. Silencio para que pueda ser fluido esto y no nos tome mucho tiempo, ¿verdad? Porque se llama el libro Fluir para no sufrir. Se van a dar cuenta de lo que va a suceder con el ejercicio. Miren a esa persona. Yo no lo puedo hacer con nadie. Hay gente mirándome a mí, pero no puedo. No puedo hacerlo con ustedes. Entonces, si hay gente que quiere hacer un trío, hagan un trío. ¿Ok? Pero miren a alguien más. Ahora sí, concéntrense. Hazlo con él. Pero que lo haga contigo. ¿Y tú con quién lo estás haciendo? ¿Ustedes 2 con él? No. Tú rubia con él que está detrás. Mira. Ahí, ya. Ahí. Perfecto. Ya estamos, chicos, ya estamos. Es simple, son 2 preguntas, pero van a ser una primera pregunta, los 2 se hacen la pregunta y vean qué responden mutuamente el uno al otro. Miren a los ojos a ese ser humano, mírenle a los ojos y pregúntenle, ¿estás estreñido? ¿Estás estreñida? ¿Constipado? ¿Constipada? Veo a gente diciendo no. Ok. Muy bien. Primera pregunta hecha del ejercicio. Viene la segunda. Esta es más importante porque en esta tú vas a ayudar a un ser humano, te vas a hacer disponible. Nosotros tenemos una crisis de disponibilidad.
Nuestro cuerpo está, pero nuestra mente no está. Hacemos conversaciones donde ni siquiera estamos presentes. Muchas veces se nos escurren meses de nuestra vida y miramos atrás y decimos, yo no estuve allí. Y si yo no estuve, ¿cómo pude tomar esa decisión? Bueno, porque no estamos presentes. Porque muchas veces nuestra mente robot, que es la mente automatizada, es la que va de manera predecible tomando decisiones donde uno no está consciente. Este ejercicio es para traernos al tiempo presente, a ese instante donde estas preguntas me confrontan y a nadie dejan indiferente, ¿ves? La segunda pregunta, miren a los ojos a ese ser humano y pregúntenle, ¿cómo te puedo ayudar a evacuar? ¿Cómo te puedo ayudar a evacuar? ¿Eh? Muy bien. Y miren alrededor, miren lo que ha sucedido, miren los rostros. Miren los rostros para que ustedes vean que en menos de 3 minutos los rostros de los seres humanos que están aquí aparentan estar mucho más relajados, distendidos y presentes. ¿Sí o no? Agradézcanle a esa persona. Y si quieren darle permiso, antes de sentarse, si quieren darle un elogio que sea inolvidable, díganle mirándole a los ojos a ese ser humano, te ves mejor en persona que en tu perfil de Instagram. Díganle. Pueden sentarse, muchas gracias. Me fascina porque incluso algunos rostros que puedo ver desde aquí con altas dosis de Botox han sonreído. Lo que significa que el laxante express ha funcionado. Yo este recurso me lo tuve que crear cuando empecé a trabajar en corporaciones. Porque no hay nada peor que ver una sala de gente arrugada, estreñida, constipada, no presente, rostros que están encogidos hacia adentro, gente con un lenguaje corporal que se nota donde no hay liviandad. Entonces, ¿para qué empezar a transmitir nada cuando las mentes no están abiertas y no hay además una recepción y una alineación energética de disponibilidad? Entonces al principio me frustraba mucho porque no tenía el recurso, hasta que un día Dios me iluminó y dije, Dios, ayúdame a lidiar con esta constipación masiva que encuentro en el mundo. Y creé el laxante express. Pero yo digo que fue enviado por Dios porque fueron esas dos preguntas que funcionan a la maravilla. Y créanme que me importa poco si estoy frente a personas en un banco, en una farmacéutica o en cualquier tipo de industria. Hay industrias que son más estreñidas que otras por naturaleza. La banca lo es, con perdón de alguno que trabaja en banca acá. Y hay otras que son un poco más relajantes por esencia y naturaleza. Pero es que no importa, los seres humanos no llegamos a la adultez para perder la sonrisa. Los seres humanos no merecemos que la única época de nuestra vida que recordamos con sonrisas, alegrías, inocencia y juego sea la infancia. Porque la vida verdaderamente es una aventura donde si yo siento y me hago responsable del paradigma con el que estoy viviendo, puedo darme cuenta que el modelo que me vendieron de ser adulto y de no reír y de solo vivir bajo responsabilidades adquiridas y muchas veces programas socialmente hipotecados a nosotros, no funciona porque no del todo me hace feliz. Y tengo una única oportunidad para entender qué me hace infeliz o qué me hace feliz. Yo como comunicador, que empecé a los 8 años en la radio, a los 15 en la televisión, pues pensaba que mi vida se iba a desarrollar comunicando, pero comunicando a través de medios masivos de comunicación. Hasta que me di cuenta que no, que mi propia historia de vida y una búsqueda privada de entenderme y de llenar el gran hueco y vacío que el proceso de domesticación, porque no fue educación, en mi caso, y más viniendo de un país comunista como Cuba, fue un proceso literal de domesticación y adoctrinamiento y lavado de cerebro. Pero que hoy agradezco, porque me forzó y me invitó a hacer lo que pocos seres humanos hacen, que es tener la necesidad de sentarse, abrir su piñata, que es este espacio que está acá, que le llamamos mente. ¿Y por qué yo le llamo la piñata?
Porque aunque tú crees que eres libre, aunque crees que yo tengo 53 años y a lo mejor digo, ya sé quién soy, ya sé cómo actuar en el mundo, ya soy libre, no lo somos. Porque la piñata, que es la mente, viene con el bebé, nace con muy poca programación instalada y el resto la va poniendo mamá, papá con sus mejores intenciones, la escuela, la religión, la ciencia, el paradigma del lugar donde tuviste la dicha de nacer. Entonces, esa mente que es prodigiosa, que es ilimitada, recibe durante nuestros primeros años de vida un proceso que debería de ser de educación para elevarnos y crecernos las alas, pero que en realidad termina siendo una poda y un corte de alas y un entrenamiento para que limites tu salto y tu altitud de vuelo. ¿Es triste? Sí, lo es. Es lo que sucede. Es lo que sucede porque la verdad que lo hacemos sin un manual de instrucción. Nadie sabe cómo educar al otro. Cada padre lo hace como mejor puede y como mejor lo intenta. Y por eso los hijos, nosotros tenemos que decir, perdono todo lo que en mi crecimiento haya sucedido. Porque mucho no fue con mala intención, simplemente fue lo que mamá y papá pudieron hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros llegamos a ser adultos creyendo que ya podemos tomar decisiones inteligentes, pero muchas veces nuestras propias decisiones sabotean nuestro crecimiento porque hay programas que fueron instalados aquí y que ya están invisibilizados. Me parezco tanto a quien soy que ya no soy capaz de ver una nueva versión de mí. ¿Y qué pasa con la educación que hemos recibido? ¿Qué nos dieron? Aprender a leer y escribir, maravilloso. Nos tienen que alfabetizar. Nos dan historia, maravilloso saber de historia también, pero todo esto es afuera, ¿eh? Nos dieron geografía, ubicarnos en el mundo, matemáticas, química, física, de todo. Y un poquito de educación formal y ahora están incluyendo algo de educación emocional o inteligencia emocional. En mis tiempos, ni hablar. O sea, fue una asignatura que a mí me debieron hasta en las universidades. Que yo estudié 2 carreras. ¿Y cómo es posible que en ninguna de las 2, licenciatura en Historia del Arte y licenciatura en Comunicación Social, me hubiesen hablado de herramientas para entenderme mejor, para crear más empatía con otros, para que en una entrevista yo supiese realmente crear un rapport y poder sacar lo mejor del entrevistado? Nada de eso me lo dieron cuando estudié 4 años comunicación o periodismo. ¿Por qué? Porque el tema de la psicología, de las neurociencias, solo se ha dejado a una élite de expertos que se dedican a diagnosticar al resto de la humanidad y a decirles si su cerebro va bien o va mal. Pero no tiene sentido. Y yo les explico por qué. Porque todos nosotros que tenemos teléfonos inteligentes, mínimamente nos preocupamos por entender cómo funcionan, ¿sí o no? Sabemos cómo vaciarlos cuando la memoria está llena, sabemos cómo descargar aplicaciones y cómo borrar las que ya no usamos. Hasta mi madre, que tiene 75 años, usa WhatsApp, usa YouTube, manda videos, recibe videos, manda audios y ahora emoticones, pero por carnaval. Entonces yo digo, wow, qué maravilla que mi madre, que es una turista digital, ni siquiera migrante digital, yo soy un migrante digital, pero ella es turista digital, pero hace muy buen turismo en el espacio digital y aprende. Entonces yo digo, wow, cómo mi madre sabe entender su teléfono, pero desconoce su cerebro. Porque nunca nadie le habló de que su cerebro hay que conocerlo más que el teléfono, aunque no seamos neurocientíficos, ni cardiólogos, ni neurólogos, ni psiquiatras, ni psicólogos. ¿Y por qué? Porque tienes uno, coño. Tienes uno. ¿Ves? Entonces esa alta frustración de yo ver que a mí la educación me estaba fallando y yo he sido un gran estudiante, tan gran estudiante que a veces fui obseso de no permitir nota que no fuese nota máxima. Imagínense hasta dónde yo me creí el cuento de que mi intelecto, como me decían, era mi mayor atributo para triunfar en la vida. Hoy me doy cuenta que no. Y es una de las claves del libro. No es tu intelecto tu mayor atributo, es tu energía. Tu intelecto muchas veces te enferma. Hay gente que de tanto pensar se enferma. Porque si tú no haces pausas conscientes en tu pensar y no entiendes cómo funciona el cerebro, tú vas a notarte en un ciclo viciado de 50,000, 70,000 pensamientos diarios que vienen y van y no se van y reciclan un día tras otro. Y si tú no haces nada por purgar ese espacio, ellos no se van solos. Ese es el primer entendimiento que yo tuve que descubrir. ¿Por qué si Dios me hizo con un maravilloso mecanismo involuntario
de expulsar los alimentos que están descompuestos y llegan a mi estómago, que ni siquiera lo tengo que pensar, se expulsan por instinto, porque no me hizo con el mecanismo de sacar lo tóxico que a veces siento que llega y que no sé ni de dónde viene a mi cabeza. Encontré la respuesta en una meditación. No podemos tener ambas cosas. Se nos dio libre albedrío. Se te dio la libertad de que tú puedes elegir tomar tus propias decisiones, aunque el mundo vaya contra ti y tú dices voy por aquí y vas por ahí. Si tienes libre albedrío, fuerza de voluntad propia para tomar decisiones, como al mismo tiempo piensas que va a haber un mecanismo de higiene o de sacar la basura de tu mente cuando es un espacio donde tú tienes que a conciencia entrar para decidir qué dejo y qué saco. Y no lo hacemos porque no nos enseñaron de la niñez a hacerlo. Lo que sí nos enseñaron de la niñez es a limpiarnos el culito, lo hacemos bien, a limpiarnos los dientes, lo sabemos hacer, ¿ves? Porque desde la niñez nos enseñaron a eso. Pero no nos enseñaron a hacer higiene mental, cerebral. ¿Qué pasó con la pandemia? La pandemia nos trajo cambios drásticos, nos movió el piso y por eso estamos viviendo una pandemia bastante invisible todavía, pero que ya se siente con el tema de salud mental, donde mucha gente está viviendo secuelas que no entiende, que no reconoce y que además se siente hasta medio impotente de pedir ayuda para que otro no le califique de que estás enloqueciendo, ¿qué te pasa? Porque hay mucho estigma y mucho tabú con el espacio de la mente, las emociones y un órgano que además es el órgano cooperante de las inteligencias, que es el cerebro, y que muchas veces también tiene neuroquímica no óptima. Entonces, ¿por qué llego yo a todo esto y por qué el libro, que además siento que los que compren el libro se van a llevar hasta ahora el libro más riguroso, más completo? Llevó 5 años hacerlo, un equipo multidisciplinario que me arropó en hacer una curaduría entre los conceptos de los 11 principios que yo quería mostrar y el rigor de lo que hasta hoy la ciencia haya podido corroborar en cuanto a esos principios. ¿Y por qué la ciencia? Porque si bien yo no vivo por el paradigma de la ciencia, sé que la mayoría del mundo sí. El paradigma de la ciencia les voy a contar cuál es. Ver para creer. Muéstrame la evidencia. Si esto cabe en un tubo de ensayo, es científico. Si esto todavía hoy no cabe en un tubo de ensayo, es pseudocientífico. Pero a la ciencia le toma mucho llegar a las verdades ancestrales milenarias del universo porque necesitamos los instrumentos, los softwares, los microscopios, las computadoras para poder llegar cada vez más a la partícula mucho más pequeña de lo que conforma este mundo, que son las partículas subatómicas. Entonces, ¿cuál es el paradigma de la ciencia? Ver para creer. Y es un paradigma limitante y con ese me educaron. Gracias a Dios, a pesar de yo venir de un país comunista donde la religión por Fidel Castro no estaba bien vista y mi propia madre le prohíbe a mi abuela que a partir de los 11 años me siga llevando a la iglesia. Yo había hecho primera comunión, catequesis, la iglesia era el espacio más seguro para yo leer en público. Yo seguí llevando a Dios en mi corazón y seguí sintiendo que el paradigma de lo divino es todo es posible. Todo es posible. Vivimos en un mundo de infinitas posibilidades. Todo es posible. Es el paradigma entonces de no ver para creer, sino creer para ver. Creer para ver. Pero no estoy hablando únicamente en un modelo místico demasiado elevado de solo la espiritualidad. No, no. Digamos que tú eres visionario empresario. Si tú vives por el ver para creer, a ti se te va a ocurrir mejorar algo que ya existe. Copiar a alguien y mejorarle. Tengo una idea, quiero un hotel. Veo cómo funciona el Hotel Bahía, donde me estoy quedando en Santander y digo, ¿qué le mejoro? ¿Qué le añado a este hotel? ¿Ves? Y me va bien, yo no digo que me vaya mal. Hay mucha gente que ver para creer y copiando y mejorando les va bien, pero no son los visionarios de este mundo. No son los que crearon Airbnb, Uber, Waze. Porque para tú venir con algo que rompe disruptivamente el modelo del status quo de lo que hoy hay, tú no puedes vivir con el paradigma limitante de ver para creer porque no lo has visto antes. Y como no lo has visto antes, lo tienes que crear tú primero aquí, ver posible aquí, para luego verlo hecho en tus manos. Entonces fíjense por qué les llevo a esos dos lados.
Porque el paradigma de creer para ver es el que ha hecho Uber, es el que ha hecho Airbnb, que no quiso competir con hoteles, que quiso hacer algo totalmente disruptivo. Y nosotros, como fuimos educados más en una educación que dio a la razón el monopolio y que dio a la ciencia todo el peso de lo que es verdad absoluta en este mundo, nos cuesta tener en nuestra mente un laboratorio de magia, donde hay que creer para ver, donde hay que darse cuenta de que las ideas que caen en tu mente, si tú las dejas fluir y las empiezas a cultivar, aunque no existan y no las veas a tu alrededor, quizás eres tú quien la ha descubierto y la va a proponer al mundo. En este libro, la propuesta es, aunque nos vaya bien en la vida, decir, ¿qué más yo puedo hacer? Si sé que no soy un producto terminado. ¿Ves? Porque cuando un ser humano se ve como un producto terminado, ahí ya empezamos el ocaso. Es así. Y no tiene que ver con la edad. No tiene que ver con la edad. Yo conozco personas como por ejemplo Mirta Legrand en Argentina, 95 años y sigue haciendo un programa semanal de televisión. Con una memoria prodigiosa donde la señora se sienta en su mesa, recibe 4 o 6 invitados a hablar de política, de economía y de temas de relevancia de actualidad nacional. Yo soy amigo de Mirta porque amo la gente que sigue activa y que no se jubila del todo. ¿Ves? Porque yo no quiero jubilarme del todo porque veo lo que le pasó a mi abuela cuando se jubiló y quedó aislada en casa esperando y mendigando la visita de hijos y nietos para que su vida tuviese un poco de sentido. Y yo no quiero que eso me pase. Yo quiero tener un propósito que me haga mirar hacia adelante hasta el último día de mi vida. Entonces, eso mucho tiene que ver con el cuento que nos han vendido de nuestras épocas y de qué hacer y que nos han hecho creer que muchas veces la edad es un elemento que nos fija un punto final y no es así. David Attenborough, 96 años, busquen su documental en Netflix. Es la voz de los documentales de la BBC de Londres sobre el planeta Tierra. David Attenborough. Él dice Planet Earth. Es una voz que yo veo documentales, soy fan de los documentales de naturaleza, pero cuando no tienen la voz de este señor me tengo que acostumbrar a la voz. Porque es que yo asocio este planeta y naturaleza con la voz de este señor. Y tiene 96 años, le acaban de hacer un documental en Netflix sobre la historia de su vida. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque no importa la edad, veo edades disímiles entre todos los que estamos aquí hoy. No importa la edad es un número. Lo que importa es mi actitud ante la vida. ¿Quiero yo seguirme desarrollando como un ser humano? ¿O simplemente soy alguien que dice, ¿sabes qué? Ya como estoy está bien y no pasa nada? Porque claro, hoy el mundo nos invita a continuar constantemente aprendiendo, desaprendiendo y reaprendiendo. Y es un proceso de nunca acabar. Pero es un proceso que nos debería entusiasmar, no dar miedo. Entusiasmar, ver el futuro con entusiasmo y abrazar lo desconocido sin que lo desconocido me haga entrar en ansiedad. ¿Por qué nosotros sentimos ansiedad? Pónganse a pensar. ¿Qué te hace sentir ansiedad? Es la sensación de perder el control sobre algo. ¿Ves? Y eso es algo que los seres humanos necesitamos, sentir control. Pero yo les quiero decir algo. Si uno no se entrena a soltar el control, y es el entrenamiento que propone el libro de fluir para no sufrir, no es resignarme, no es conformarme con lo mediocre. Es simplemente decir, ok, esta es mi realidad de hoy y posiblemente hoy no la puedo cambiar. Si dejo de ofrecer resistencia, que es cuando me quejo, maldigo, uso mi fuerza para hacerme mala sangre, estoy de víctima, eso es resistir. Porque tú estás oponiendo una fuerza a algo que la vida te está presentando. Y por física clásica sabemos que cuando dos fuerzas se oponen, crean desgaste. ¿Ves? Entonces ahí tú no fluyes. De hecho, entre más fuerza haces, más elevas tu fuego. Y liderar como el fuego
es autodestructivo porque el fuego es abrasivo y se lleva todo a su paso. Autodestruye su propia comida. Tú le pones palos y leña al fuego y se la va a destruir para mantenerse vivo. Entonces, liderar como el fuego y resistir con tanta visceralidad lo que nos está pasando no es una manera inteligente de procesar la realidad. Entonces la gente dice, bueno, pero entonces ¿cómo es? Le digo, pues mira, lo que me tocó a mí hacer en Cuba. Yo no era el ministro de electricidad en Cuba. Yo no tenía control sobre los apagones y los alumbrones, que eran más alumbrones que apagones, porque en 24 horas a veces teníamos 4 horas de luz. Ya ni se le llamaban apagones. Decía, ¿cuándo nos tocará el alumbrón? ¿Cuándo nos tocará el alumbrón? Y yo noté cómo el cambio de actitud cambió mi sentido de la vida. Primero, resentí. Noches donde no podía dormir, no había electricidad, mosquitos, calor en Santiago de Cuba, que es una olla caliente, y yo haciéndome mala sangre y maldiciendo a Fidel, su madre, su abuela y toda su parentela. Pero ¿quién se está haciendo mala sangre? Fidel está durmiendo ya murió, durmiendo en aire acondicionado. ¿Verdad que sí? Durmiendo en aire acondicionado. ¿Quién estaba haciéndose mala sangre? ¿Quién estaba llevando a sus órganos y a sus venas todo ese cóctel tóxico de cortisol y adrenalina? Yo. ¿Ves? El que resiste, el que se queja. Y después dije, si yo no voy a cambiar esto porque por ahora no me puedo ir, hay que esperar que sea el momento, y por ahora tampoco puedo saber ni controlar cuándo acabarán los alumbrones, ¿qué me toca cambiar? Mi actitud. Relájate. Relájate. ¿Ves? Fluir es relájate, para que de tu inteligencia serena y relajada busques una estrategia que te haga diseñar una mejor respuesta a lo que hoy no puedes cambiar, mientras sigues haciendo la estrategia de hacia dónde tú quieres el cambio. Que puede tomar años, pero créanme, todo llega en la vida. Todo lo que uno se propone, llega, tarde o temprano. Lo único que sí, si te cansas, descansa, no abandones. Porque si abandonas, no llega. Pero si tú sigues, va a llegar. ¿Y saben lo que se me ocurrió? Invitar a unos amigos, bohemios, poetas, músicos, a hacer la tertulia de la medianoche en medio del apagón bajo la luna en el parque del pueblo. Mi pueblo natal, El Caney. Y nos íbamos al pueblo y nos quedábamos ahí hasta las 3, hasta las 4 de la mañana. Nos íbamos ya exhaustos a la cama, donde no importa mosquitos, no importa calor. Nos íbamos felices, además de poner nuestra neuroquímica con música. Y además hacíamos un ejercicio. ¿Dónde te quieres ver en 10 años? No hay nada mejor para el ser humano que crearle proyección de futuro. Porque tu cerebro no distingue entre ficción y realidad. Tu cerebro siente lo que tú sientes real. Si tú te entusiasmas porque yo te digo, nos vamos de vacaciones a las Islas Maldivas, y a ti te gustan las Maldivas, tú vas a empezar a segregar, desde solo recibir la invitación, las hormonas como si estuvieras llegando ya a Maldivas. Es que está comprobado con los estudios psicológicos que se hacen en el beneficio de planificar anticipadamente vacaciones. Y fíjense qué interesante que se dice que la gente que planifica anticipadamente vacaciones disfruta de un beneficio durante todo el proceso de seleccionar el avión, seleccionar el hotel, seleccionar las excursiones que va a hacer, que ese beneficio anticipado es casi tal o más que realmente el que recibe una vez que está de verdad en el lugar de vacaciones. Porque el cerebro es el maestro del engaño. Gracias a Dios, es muy fácil también engañarlo a él. Es muy fácil engañarlo, autosugestionarlo, ponerlo en positivo. Entonces el libro, fíjense, lo que propone son estos principios que ustedes ven acá y que son 11 principios, empezando por integridad, espiritualidad, fuerza serena, flexibilidad, versatilidad, pasión, colaboración, exponencialidad, resiliencia, conciencia y elevación y gratitud. Y esos 11 principios no son teóricos, son principios para aplicar. ¿De dónde viene este estudio? Del bambú.
Se llama biomímesis o bioempatía, la ciencia que el ser humano utiliza para, observando las leyes y principios de la naturaleza, extrapolamos características y cualidades de esos elementos a nosotros. Entonces, tomando características del bambú, que es una planta muy venerada en el Oriente, hemos hecho este modelo, que comienza con la integridad. La integridad habla de dos cosas. Integridad de lo que somos por ejemplaridad en el mensaje, o sea, lo que yo pienso, digo y hago, no puede tener brechas de inconsistencia, porque si no ustedes dirían, Ismael es un charlatán, que abundan muchos en el mundo del desarrollo personal, y por eso tengo, ¿cómo decir? Tengo base en que la gente me pregunte, a veces en entrevistas, ven acá, y esto no es vender humo. Yo le digo, bueno, el humo hace daño, el humo intoxica los pulmones, no te acerques al humo. Esto es un trabajo que hay que hacer, no son fórmulas mágicas, es un trabajo. Hay que dedicarle tiempo, hay que invertir en lo que nosotros somos para entendernos mejor y desde ese autoconocimiento comprendernos más fácilmente y cambiarnos más fácilmente. Y la integridad tiene también otro elemento, y es que a los seres humanos nos toca una tarea bastante complicada, porque somos tres cosas en una. Tenemos un cuerpo, que es el vehículo físico, es el envase de tu espíritu, de tu energía, y el cuerpo es lo que nos permite a través de los 5 sentidos y el cerebro y otros órganos interpretar esta realidad tridimensional. Pero no somos únicamente ese cuerpo, ¿ves? Tenemos una mente que es brillante, una imaginación ilimitada, una creatividad, un poder analítico reflexivo impresionante, pero si nos identificamos únicamente con la mente, nos enfermamos, porque no somos únicamente una mente. Entonces vamos por cuerpo, vamos por mente y nos falta espíritu, energía. ¿Y qué da vida a este cuerpo? A ver, de esos 3 elementos que yo he mencionado, ¿qué da vida a este cuerpo? Correcto, el espíritu, la energía. Pero mucha gente dice, no, pero espíritu, ¿tú estás hablando de qué? Le digo, no, estoy hablando de ciencia. Si tú quieres saber que eres un ser espiritual, que hay gente que no se lo cree, y me dice a mí, bueno, tú si eres espiritual, tú practicas meditación, tú te vas a retiros de silencio. Le digo, no, yo tengo prácticas espirituales. Eso no me define ni mejor ni peor que tú como un ser espiritual, simplemente estoy más consciente de la necesidad que tengo sobre alimentar eso. Pero tú eres tan espiritual como yo, aunque lo ignores, aunque no hagas nada por reconocer eso que es espiritualidad como segundo principio. ¿Y qué cosa es espiritualidad? Tu aliento, tu energía. Si alguien en la sala está dispuesto a demostrar que no es espiritual, levanta la mano, firmamos un papel delante de Manuel, porque eso sí, el resultado del experimento puede ser letal. Pero es fácil hacer el experimento. El que diga, yo soy materia, yo no soy espíritu, yo no soy un ser espiritual, como los gurús dicen. Yo le digo, fácil. Espíritu es energía. Tu energía llega a través de la respiración. Hagamos un experimento. Permíteme sofocarte por 5 minutos. 5. Creo que no aguantarás. Creo que no aguantarás porque fíjense, nosotros podemos vivir sin alimentos 30 días aproximadamente. Nosotros podemos vivir sin agua, sin caer deshidratados alrededor de 3 días. Pero nosotros no podemos vivir sin aire ni más de 3 minutos, a no ser que usted practique apnea y haya entrenado su capacidad diafragmática y pulmonar para tener 7 minutos de respiración, y además ha tenido que entrenar su corazón a descender sus latidos para no gastar energía. Es un entrenamiento que a través de la meditación se logra. Pero si no lo ha hecho, en menos de 3 minutos, ¡pum!, ya. Eso es espiritualidad. Es lo básico, es saber que nosotros en el vientre de nuestra madre hay una materia que se va formando que es el feto, pero hay un momento mágico donde el tema del aborto se convierte realmente en un tema conflictivo. ¿Y saben cuál es el momento? Ningún doctor lo puede marcar porque la ciencia no ha llegado allí todavía para poder decirle a una madre, anote, tal día, a tal hora y tal segundo, su feto tiene vida propia porque recibe el soplo divino. Que es que el corazoncito de ese bebé recibe un primer latido y no para por el resto de su vida. Ese es el misterio de lo mágico de la vida. Esperemos por la ciencia a ver cuándo logra llegar para poder predecir, como ya predice,
con un ultrasonido, el sexo del bebé y todo lo demás, que miren cómo se ha desarrollado todo a la tecnología. Esperemos a ver cuándo pueden hacer así, decir, pero yo creo que ahí Dios se guardó el secreto y no creo que se pueda. Porque cada momento es único y es particular. Se sabe el momento en donde eso ocurre por estadios de formación del corazón. Pero es que es un momento mágico. Pónganse a pensar, ¿quién da la orden? ¿Quién da la orden de que ese corazoncito ya está listo y ¡pum! Y empieza además a acompasarse al latido del corazón de la madre? Y es una danza que se va creando por 9 meses hasta que nacemos. Y cuando nacemos es el primer acto de ¿qué? Resiliencia. Principio número 9. Está de moda escuchar esa palabra porque con la pandemia nos han dicho, somos resilientes, tenemos que ser resilientes. Y mucha gente lo único que tiene que hacer es recordar cómo nació. Porque si tú recuerdas que el nacimiento fue un acto de fe, donde tú abandonaste el vientre de tu madre, allí te lo daban todo, era una suite VIP, nadabas en paz, nadie te hacía bullying, todo te lo daban por un cordón, tú no hacías esfuerzo, y ¡pum! Sales al mundo, te dan una nalgada si no has respirado, te activan los pulmones para que aprendas a usarlos, y empiezas poco a poco a empezar a usar la boca para alimentarte y los piecitos para poder sostenerte, caminar, nadar, correr. Pero además naces tampoco con lengua, con idioma. Depende de donde nazcas, ahí viene tu idioma y lo aprendes. Eso es resiliencia y somos resilientes. Es la capacidad de rebotar, como el bambú. El bambú, fíjense que los pandas se suben encima de sus largos tallos y lo pueden doblar y juegan, pero en cuanto el panda salta al próximo, este hace así, ¡pum! Busca la luz y vuelve a estar erguido. Eso es lo que somos nosotros. Por eso todos estos principios tienen que ver con el bambú. La flexibilidad del bambú, la fuerza serena, que es un principio que habla de que no somos bestias, aunque llevamos una bestia adentro, porque todos los seres humanos tenemos 3 cerebros en uno. El cerebro básico reptiliano primario, que es la base del cerebelo y el tallo encefálico, y eso es instinto puro. Y hay mucha gente que lamentablemente toma la mayoría de sus decisiones desde ahí. Un lobo que sale, una loba. Por eso no me gusta que Shakira se llame loba, porque los lobos, bueno, algunos lobos se comen a otros. Entonces yo digo, bueno, pero espérate, un momento, que ahora está de moda todo esto de Shakira, pero esa sería otra charla, otra conferencia, que créanme que la tengo preparada. Sobre todo, ¿qué pintan los 2 niños en todo esto entre 2 adultos analfabetos emocionales? Facturando, sí, pero que luego la vida les puede pasar factura. Pero esa es otra charla. Es otra charla. Entonces, en esta, fíjense, colaboración. El bambú no crece solo. El bambú crece en equipo. Y los seres humanos necesitamos a otros para crecer. Es imposible decir me hice solo. La gente que dice me hice solo, no sé cómo tiene la arrogancia de decir me hice solo, porque es que tuviste que observar a alguien e imitar a alguien, aprender del fracaso de alguien, aprender del éxito de otro, leerte unos cuantos libros. O sea, nadie se hace solo. Todos vemos cosas que nos pasan y vamos tomando y vamos creando. Yo puedo entender al que me diga, no, es que yo me hice de manera autodidacta. Ah, pero no solo. Te hiciste a través de tu curiosidad. Y eso es maravilloso. Y es el mejor currículum, donde te lleva tu curiosidad. Pero al final no nos hacemos solos. Hay colaboración. Y es un principio para que nos vaya bien en la vida. Tú tienes que tener un círculo de apoyo que te haga crecer. Y la pregunta aquí es, ¿quién es tu círculo de apoyo? ¿Te atreves a expandirlo? Yo hace 2 años tomé la decisión de cambiar de círculo. Y costó. Porque yo estaba tan acostumbrado a mi círculo y a un grupete de amigos que costó. Pero hoy estoy que flipo. Porque imagínense que yo digo, yo llego a España, donde hace 2 años tenía 15 amigos y ahora puedo buscar en mi teléfono y tengo 50 gente con la que me gusta pasar tiempo y compartir un café y que son charlas que me dejan mejor que cómo me recibieron y que es gente que además te hace preguntas que te llevan a crecer y no siempre te hacen la misma conversación de chisme y cosas que no te aportan nada en la vida. Entonces, cuando hablamos de colaboración, es muy importante que tú sepas que tú eres el resultado
de las 5 o 7 personas a las que más les dedicas tiempo. Que tú no puedes crecer si tu ambiente no te lo permite o no te invita a hacerlo. Y que tú tienes muchas veces que sentarte y decir, espérate, mis amigos solo me entretienen o me invitan a crecer. Porque yo quiero que mis amigos me inviten a crecer. Y no quiere decir que voy a abandonar a los otros. Quiere decir que los voy a tener que reubicar en exposición y tiempos. No perder el cariño, pero sí ir evolucionando. Esos pactos de lealtad que a veces hasta uno tiene con la familia. Yo digo, un momentito, la familia debe ser el núcleo que más te haga crecer. Y si tu propia familia no te hace crecer, hay que honrarlos, pero no comprar de su tienda familiar. Mi tienda familiar traía esquizofrenia, sogas para ahorcarse. Mi abuelito se ahorcó, mi tía se ahorcó cuando yo tenía 12 años, mi papá lo intentó, primos por ahí también lo hicieron. Y yo por momentos creí en la adolescencia que yo estaba comprando ya hasta la soga de la tienda familiar. Hasta que me di cuenta que no, que estamos equivocados. Que uno tiene que honrar el linaje de donde viene, honrarlo, pero no necesariamente comprar de su tienda si lo que te están vendiendo no te empodera y te hace crecer. Y lo que pasa es que tácitamente uno no se da cuenta, pero no solo honra, sino compra. Y son cosas que son complicadas porque uno cree que el no comprar es traicionar. Como hice yo con mi padre a los 15 años, cuando lo vi después que le dieron electroshocks, yo sentí que estaba traicionando a mi padre. Cuando dije, Dios, sálvame, ayúdame, que yo me ayudaré, pero yo no puedo ver que crezca yo y sea este señor que está frente a mí, aunque él sea mi padre, con un cerebro electrocutado y adormecido por esquizofrenia. Y en ese momento dije, es mi padre, lo honro, honro su lucha, pero no compro esto. ¿Ves? Y hay un decreto muy poderoso cuando tú no compras algo. Y hay también un decreto muy poderoso cuando ya te lo vendieron y tú no te has dado cuenta que ya lo compraste. ¿Verdad? Lo dijo Henry Ford. Él dijo, si crees que puedes y crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Porque tu creencia determina tu realidad. Tu creencia determina tus límites. Y por eso todos estos principios hablan hasta llegar, fíjense, a conciencia y elevación, que ya voy a terminar para poder abrir a preguntas y respuestas, pero yo quiero que ustedes cuando tengan el libro y lleguen a ese principio se detengan muy bien. Porque a mí esto me cambió la vida. Yo decía, bueno, sé que tengo un cerebro que hay que trabajarlo y lo he trabajado por años y gracias a Dios mi cerebro a punta de meditación y respiración ha evitado caer medicado, como uno de mis hermanos que vive medicado con esquizofrenia. Otro de mis hermanos que estuvo años con el alcoholismo hasta que gracias a Dios, 13 meses en un centro de rehabilitación, se le cambió el cableado de su mente, sus creencias y hoy es alguien extremadamente funcional y feliz. Entonces, los tres tenemos cosas que heredamos, genéticas, pero la genética no determina todo lo que hay en tu vida, es un 50%. El otro 50%, según la epigenética, son las decisiones, tus patrones de pensamiento y tus hábitos. Entonces, este cuadro, que es el legado de un psiquiatra ya fallecido que se llama el doctor David R. Hawkins, son los campos energéticos de la conciencia humana. Y te permiten hacer un estudio desde donde tú estás vibrando a nivel de emociones y conciencia en las decisiones que tomas con tus hijos, con tu pareja, en tu trabajo y a nivel global en tu vida. Es como una cinta métrica, es la mejor que he encontrado como herramienta para yo decir desde dónde mi nivel de conciencia está vibrando. Y les explico, esto de los números no es tan importante, es un nivel de calibración que él utilizó con kinesiología, o sea, respuesta muscular a cosas que él decía es verdad o es mentira, y si el músculo sostenía, es verdad, y si el músculo era débil, era mentira. Entonces él fue probando con diferentes personas todo tipo de emociones y situaciones de vida. Lo que sí me importa que vean son visión de la vida, nivel de conciencia, emoción y proceso de experiencia de vida. La visión de Dios es algo que él añadió, a mí me parece certero y correcto, pero como el concepto de Dios para muchas personas y seres humanos cambia, prefiero no meterme en eso. Pero fíjense ustedes, él dice, la emoción más baja de un ser humano, la más autodestructiva, es la vergüenza. En el nivel de conciencia, vergüenza. ¿Por qué? Porque me hace sentir que la vida es miserable, me produce una emoción de humillación
y por lo tanto mi proceso de experiencia de vida puede ser eliminación. Miren qué interesante lo que este señor dice que vive un adolescente y que yo viví a los 15 años en un ataque de bullying o acoso escolar, cuando le dije a mi madre, si usted no viene a buscarme aquí en 20 minutos, yo me lanzo de un 5.º piso. Y la verdad que hoy no me pregunten si eso lo iba a ejecutar o no, pero era como me sentía en el momento, ¿ves? Necesito salir de aquí, ni un minuto más quiero quedar acá, usted venga. Fue un episodio donde todos los varones del dormitorio, era una escuela interna, un día llego yo y veo que hay un círculo de burla y mientras voy acercándome a mi cama y abro el armario, sale una peste horrible a heces fecales y veo que las heces fecales habían sido colocadas dentro de mi carpetita donde guardaba los cuadernos para estudiar, pero que no era una carpetita cualquiera. Era la carpetita que yo había por más de un año pedido a mi padre, enfermo ya, que él no quería soltar, pero era un recuerdo de un congreso internacional y que después de un año lo convencí y me la dio. Y yo le prometí que le iba a cuidar por el resto de mi vida. Y ver que en ese símbolo de lograr que mi padre me diera eso, estaban las heces fecales, a mí me produjo, bueno, yo no sé. Fue un ataque prácticamente de locura, pero que además no podía responder ni con violencia porque nunca la admití en mi vida, nunca fui alguien que pudo dar golpes. Fíjense, y eso me costó mucho porque no crecí con el paradigma del macho latino. Entonces, me costó mucho. Y mi madre fue. Y gracias a Dios me sacó de esa escuela. Yo hoy entiendo lo que ese adolescente sintió y lo que sienten otros que de hecho llegan a quitarse la vida. Porque sienten vergüenza. Y la vergüenza se siente por muchas cosas cuando te sientes humillado por otros. La gente siente vergüenza cuando descubre a los 15 años que le gustan personas de su propio género o sexo. Pero si ha escuchado al padre decir, prefiero que sea ladrón y no Marí, ¿a quién le habla el adolescente? ¿A quién le dice lo que siente? ¿A quién le expresa su lucha interna? No, a mucha gente. Entonces, la vergüenza mata, la vergüenza destruye. Pero hay vergüenza por todo. Les digo que mi familia, aún muchos de mis parientes, siguen teniendo vergüenza porque yo hablo públicamente de la historia familiar. Y esa es su prisión, porque yo la tuve que liberar. Hay una frase importante para que sepamos que trasciende nuestra salud mental. Y la dijo el psicólogo Carl Jung, cuando dijo, lo que niegas o lo que resistes, persiste. Y lo que aceptas, te libera, te transforma. ¿Ves? Entonces, el hablar con total normalidad de algo que hasta hace unos pocos años a mí me avergonzaba, hoy me hace ser una persona libre, totalmente sana, feliz, porque el gran fantasma que había sobre mi cabeza y el secretismo de la vergüenza por haber heredado todo esto y tener un papá esquizofrénico y yo haber sentido que a los 15 años tenía un poco de ya temas de locura incipiente y fui diagnosticado y tratado con antidepresivos. Y yo hablo de esto con una normalidad como quien te dice, tengo úlcera y me han dado una pastilla. O quien te dice, pues me ha dicho el médico que tengo un virus y tengo que curar el virus. Es que no pasa nada. Es que el cerebro es un órgano más. Es que la mente es una parte más de lo que somos y hay que hablarlo con total neutralidad para tú poder, con objetividad, ver dónde estás. ¿Ves? Y luego le habla de la culpa y la culpa es destrucción. Mi culpa, mi culpa, mi culpa. La gente que vive con culpas se autodestruye. Miren qué interesante este cuadro, porque tú puedes ver, si tú vives desde la ira genera odio. Y el odio que genera agresión. Y por eso yo le digo a las personas, todo lo que te suceda en la vida necesita ser perdonado. No por el agresor. Es un autorregalo a ti. Porque cualquier semilla de resentimiento que tú estés guardando en tu corazón es una semilla de venganza. Y donde hay necesidad de cierres, justicia y venganza, tu corazón tiene un espacio oscuro en espera de que ese momento llegue para tú celebrar una victoria. Y te está quitando a ti felicidad, expansión, un corazón limpio. Entonces, perdonar es limpiarte tú. No es condonar o justificar o aceptar que lo que sucedió es correcto, absolutamente. Yo le digo a las personas, mándalo a la cárcel y perdona. Mándalo a la mierda y perdona. Perdonar no quiere decir que tú tengas una reconciliación con alguien, no.
No me vuelves a morder, te quiero lejos, pero estás perdonado. Perdonar no implica que tienes que hacerlo porque el otro vino a pedírtelo de rodillas. Como hay gente que todavía sigue esperando que eso suceda. Yo le digo, posiblemente ya tú no tienes rodillas y no ha sucedido. Te estás arriesgando a mucho. Y es a que se te vaya la vida en espera de que alguien venga a pedirte perdón. El proceso del perdón es un proceso de sanación, de limpieza, para no vibrar desde aquí, sino empezar a vibrar desde acá arriba. Neutralidad para crear confianza y liberación. Pero fíjense, el que llega a razón, que es sabio, necesita demasiada comprensión y sufre mucho. Por eso yo les digo, el intelecto, si tú lo abusas, te hace sufrir. Porque si todo tú lo necesitas entender y comprender en un mundo que cada vez es más incomprensible, y si tú necesitas tener la razón en cualquier discusión o argumento, vas a ser muy poco feliz. Trasciende ese nivel de razón y pasa al del amor, donde la emoción es veneración y la vida ya no es un proceso de lucha ni hostilidad, sino de revelaciones. Que ustedes me dicen, ¿es fácil? Digo, no, no es fácil. A medida que vas subiendo, te vas acercando más a Jesucristo. A medida que vas subiendo en esa escala, te vas acercando más a la conciencia de Buda. ¿Es posible? Obvio que es posible. Mandela lo demostró. Un mortal, fíjense, le hablé de Jesucristo y le hablé de Buda. Dos personas que gracias a sus historias de vida han creado religiones o filosofías. Pero si vamos a tiempos más recientes, Nelson Mandela, un mortal como tú y como yo, fue metido en prisión, sufrió el apartheid, sufrió 27 años de cárcel, de los cuales los primeros 18 ni siquiera tenía una cama para dormir, raciones de comida a veces que se la dejaban hasta que estuviera en descomposición. Y el hombre 27 años después salió con una conciencia de paz, donde su emoción era éxtasis, iluminación, y dijo, no quiero revancha, no quiero venganza. Si voy a ser el primer presidente negro de este país, es el presidente de todos. No el gobierno de los negros contra los blancos, si es nuestro turno, como hacen los partidos políticos en estos tiempos. Que no se entiende. Toman el poder, iba bien un programa social, pero como lo hizo el otro, lo desmontan. Y tú dices, pero, ¿en qué mundo vivimos? ¿Desde dónde está vibrando esta gente que se supone que está construyendo sociedad y futuro en nuestro nombre? ¿Saben por qué pasa eso? Porque estas clases no se las dieron. Esas clases no se las dieron y tampoco las dan hoy en la escuela. ¿Y desde dónde toma decisiones un ser humano cuando no ha instruido su conciencia? Desde el ego. Y el ego, que es el dictador de este espacio, que es la mente, siempre quiere ganar contra otros, siempre se siente separado y en competencia y comparación con los demás. Y por eso es interesante que nosotros sepamos que la asignatura que este libro propone de autoestudio es justamente el autoconocimiento. La mejor carrera que cualquier ser humano puede ser no es la profesión a la que se dedica. La carrera universal que todos los seres humanos tenemos es cómo soy un mejor ser humano. Cómo soy un ser humano más consciente. Cómo soy un ser humano que cada vez siente que es más co-creador deliberado de su ruta y su obra maestra que es la vida. Cómo soy un ser humano que todos los días hace pausas conscientes y se sienta para centrarse. Cómo soy un ser humano que todos los días siente que hay una especie de drone invisible que se le llama observador consciente, que es como mi conciencia testigo, un testigo silente, amoroso, no cruel, no da látigos, simplemente te dice, te estoy vigilando amorosamente. ¿Ves? Ese es un entrenamiento que debería ser la fase primaria de nuestra educación desde la niñez, porque si nos enseñan esto desde la niñez, nosotros no tendríamos gente que crezca a apretar un botón para hacer la guerra con nadie. Porque si tu corazón está lleno de amor y tu mente es reflexiva, alerta y llena de fuerza serena, es imposible que tú justifiques deshumanizar a otros para empezar un conflicto. Es imposible. Entonces, realmente, quizás algunos digan que yo soy un idealista, pero del mundo
de los idealistas han surgido grandes movimientos y realmente nuestra propuesta es, y ya lo estamos haciendo, a través de la Fundación Ismael Cala, acabamos de hacerlo en Nicaragua, con docentes que están llevando el vuelo de la cometa, que es todo esto, pero llevado a un lenguaje de niños a niños de escuelas primarias, abandonados por sus padres para cruzar la frontera para buscar el sueño americano en Estados Unidos y dejando a esos niños con sus abuelos. Imagínense, con sus abuelos a cargo de su educación. Y lo hemos hecho en Colombia, en Manizales, donde van más de 900 jóvenes, que Colombia tuvo en el 2021 la tasa de suicidio entre adolescentes más alta de su historia, a raíz de la pandemia, y lo hemos hecho en Guatemala. Y la idea es irlo llevando a muchas partes del mundo. Así que gracias por este tiempo que me han dedicado. Espero que les guste el libro, que sea un instrumento de consulta y que pongan en práctica además lo que el libro propone y lo que la página de recursos del libro, que es una página que ustedes buscan en la web, fluirparanosufrir.com. Ahí tienen meditaciones guiadas, ahí tienen un test de inteligencia espiritual, que es uno de los conceptos que el libro propone, y muchas infografías que son material de estudio, porque este libro, la verdad, es un libro de estudio y espero que les sirva muchísimo. Y antes de la firma, si hay unos minutitos, hacemos preguntas y respuestas, por favor. Gracias. Vamos a hacer algo. Gracias. Antes de las preguntas y respuestas, voy a grabar un pequeño video para poner en mis redes sociales y para un poco decirle al mundo que mi primera vez en Santander ha sido muy exitosa con todos ustedes en esta sala. ¿Les parece bien? Muy bien, entonces pues va a ser cortito, menos de un minuto, no les voy a robar mucho tiempo. Y a ver cómo le grabamos. Acá. Venga. Eso sí, energía cuando yo voltee la cámara a ustedes, ¿eh? Porque si yo les muestro y ustedes están así estreñidos y apagados, no va a ser un éxito la cosa. Ok, viene. Saludos, saludos desde Santander, Cantabria, España. Estoy en un espacio privilegiado. ¡Ah! ¡Eso! Presentación de Fluir para no sufrir. Aquí en Santander, en el Ateneo de Santander. ¿Cómo está esa energía? ¡Wow! ¡Bravo! Gracias, 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 gracias. Nos vemos pronto mañana en Vitoria. Así que ahí estaremos con Fluir para no sufrir. Gracias, Sello Diana. Gracias, Grupo Planeta, por la confianza. En mayo volveremos a la firma de libros en la Feria Internacional del Libro de Madrid. Así que este año volvemos muchas más veces a España. ¡Viva Santander! ¡Eso! ¡Bravo! Gracias. Muy bien. Creo que no necesitan cenar esta noche. ¿El nivel de energía está alto? Muy bien. Miren, aquí hay un terapeuta fantástico. Voy a recomendar a Daniel. Sí. Sí, levanten la mano. Voy a recomendar a Daniel porque es un terapeuta, hace unos masajes increíbles y tiene, de verdad que es alguien que tiene una energía maravillosa. Yo todas las semanas, parte de mi estilo de vida, ¿ves? Algo que aprendí de mi mentor y maestro Deepak Chopra y de la medicina india y china. En Occidente nosotros creemos que los masajes son un lujo de un día de spa. Y yo antes decía, si tengo el dinero, voy a un masaje. Yo eso lo cambié hace mucho y digo, el dinero tiene que estar, es el presupuesto del masaje semanal, porque tiene mucho que ver con liberar estrés, liberar residuos tóxicos que quedan a nivel de mente, cuerpo y todo. Y en las ciudades donde voy es como una lotería de buscar ahí a ver si se encuentra alguien pero la intuición a uno le dice, esta persona emana buena energía y todo eso. Y la verdad que ayer tuve una sesión de 2 horas con Daniel que fue maravillosa. Así que Daniel, aquí tienes muchos nuevos clientes. Muchos nuevos clientes. No es solo oficio. No es solo oficio, él combina varias técnicas y la verdad, sí, y la verdad que es alguien que tiene, lo más importante para esto cuando es sanación y no es solo mecánica, es que la energía del terapeuta esté disponible y esté presente.
Y luego las técnicas son maravillosas porque van liberando músculos y todo lo demás. Entonces, cuando encuentro uno que puedo recomendar, pues lo recomiendo porque creo que le hago un favor a mucha gente. Gracias por venir. ¿Quién pregunta? Levanten la mano. Aquí está la primera, aquí está la segunda chica de boina roja. ¿Ves? No trajiste tarjetas. Sí trajo. Ok, trajo. Me llamó la atención que la gratitud la pusiste de número 11. Sí. Porque si normalmente el aprendizaje que tenemos es que la gratitud es lo primero. Cierto. Ajá. Pero Quiero la puse porque el 11 es un número maestro, es un doble comienzo, es un 1, 1. Tenía la opción de ponerla de 1 o de 11 y dije, es más poderoso que después que terminemos el recorrido, comenzando en lo que nos hace íntegros, que es la base de lo que somos, mente, cuerpo, espíritu, unidad entre pensamiento, lenguaje y acción, que es integridad, demos el recorrido y terminemos en lo que cierra el ciclo de una filosofía de plenitud de vida que es la gratitud. Pero no por ser el número 11 es menos importante, porque al contrario, es la madre de todas las virtudes. Y qué bueno que preguntes por gratitud, porque mucha gente confunde y dice, sí, yo siempre he sido una persona agradecida. Y le digo, ¿cómo? Me dice, yo no olvido a los que me han hecho bien. Digo, no estamos hablando de lo mismo. ¿Ves? Ese agradecimiento es un mercado y una transacción de quien me hace bien, yo le pongo un pedestal y un altar, siempre soy agradecido. No, en este caso el principio de gratitud no es devolución a un favor recibido, devolución a una noticia espectacular que te han dado. Es una práctica de al menos 5 minutos todos los días. Se llama de hecho en psicología positiva gratitud deliberada, porque se hace sí o sí todos los días. Aunque sea el día donde te han dicho, acaba de morir tu papá. ¿Ves? Es el día posiblemente donde más necesites el ejercicio, porque inmediatamente, si todo tu ser y tu cerebro y tu mente se centra en eso, todo el mundo a tu alrededor parece catastrófico. Pero si tú recibes un diagnóstico de cáncer, que no sabemos si nos toca en nuestro tiempo de vida, es una lotería muchas veces, inesperada, pues mira, ese día, si tú no lo has hecho, tienes que decir, ok, he recibido este diagnóstico, sin embargo, voy a hacer mi tarea, voy a hacer mi ejercicio. Más allá de esto, ¿qué 5 aspectos positivos yo puedo celebrar de este instante de mi vida? Este instante. Porque además hay gente que todos los días da las gracias como recitando en automático un Padre Nuestro, sin sentirlo. Y el Padre Nuestro, si lo vas a recitar, siéntelo. Porque si no, no tiene efecto, es automático. Entonces, las 2 primeras cosas de las 5 que les pido que hagan tienen que ser tuyas. Un defecto de las madres es que ponen a sus hijos primero. No creo que ya pongan al desgraciado del marido, pero bueno. Es un cuento, es un chiste. Yo sé, pero es un chiste, es porque Laura Bozzo allá en América Latina se hizo muy famosa con una frase que decía en su programa de televisión, que pase el desgraciado. Entonces, es un chiste ya que uno lo asocia, es peruana. ¿Tú también peruana? Bueno, pero no es el mejor producto de exportación ella de Perú, ¿eh? Laura no, tú sí. Muy bien, entonces, el ejercicio de gratitud, las 2 primeras razones por las que agradecemos tienen que ser tuyas. Tuyas. Recuerden que cuando vamos en un avión, lo que le dicen a mamá y a papá es, póngase usted primero la máscara de oxígeno en caso de turbulencia para que luego auxilie al bebé o al niño o al menor. Entonces mamás, más que papás, tienden a poner hijos primero y causa un desbalance entre lo que dan y el amor propio que necesitan mantener hacia ellas. Entonces es muy importante que las madres que estén en esta sala aprendan a ponerse primero. Y el ejercicio de gratitud tiene que ser, las 2 primeras es algo para mí. Doy gracias por mi corazón, porque aunque yo no piense en él, late y me mantiene con vida. Doy gracias por los deditos de mis pies, que aunque yo los ignore, cada uno es un punto de equilibrio para mi pisada que sea fuerte hacia el camino que hago. Y las 3 luego, ya sí pueden ser tu esposo querido, maravilloso, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, el agua caliente que te permite ducharte cómodamente, las sábanas de tu cama que son de 500 cuerdas de hilo egipcio, no sé qué, en fin. Pero fíjense, es un nivel de detalle a este nivel, porque yo quiero que cada vez que ustedes hagan el ejercicio no repitan.
No repitan las mismas razones del día anterior, porque es que ahí es donde nos damos cuenta que la cantidad de bendiciones y cosas que podemos agradecer es infinita. Y es el entrenamiento que hace que tu cerebro siempre se esté colocando en una neuroquímica positiva. Y por lo tanto invita a que las hormonas que van a todos tus órganos y tus células sean hormonas de oxitoxina, endorfinas, que son hormonas de bienestar. Si yo me siento bien, aunque me pasen cosas malas, voy a responder de una mejor manera. Si yo me siento mal y me pasa algo malo, me tumba, me derrumba, porque no tengo lo que los griegos antiguos llamaban la pistis, que es el nivel de energía vital y autoconfianza para poder lidiar con la peste. Y es importante, en tiempos de peste, tener alta pistis, que es lo que te lo va a permitir. Y eso no cae del cielo. Eso lleva un trabajito, y es ese trabajito de 5 minutos de todos los días reconectarme con 5 aspectos que yo puedo celebrar de quién soy hoy, no de lo que me falta, de quién soy hoy. Gracias por esa pregunta. El caballero va de tercero, vamos con la chica y luego con usted. Pues nada, primero muchísimas gracias. ¿Cuál por es la tu nombre? conferencia. Lorena. Hola Lorena. Hola, ¿qué tal? Nada, y gracias porque yo soy de Colombia y soy cerca de Manizales, vivo cerca de Wow, Manizales. en el eje cafetero eres. Sí, soy qué del eje bien. cafetero. Así que nada, muchísimas gracias. Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Tú pasaste de ser periodista, presentador, a otro mundo que es el desarrollo personal. Eso de pasaste al otro mundo Bueno, me suena como que casi estoy en el más allá. Pero te entendí. Bueno, yo me imagino que tú sentiste miedo. Yo quisiera que tú me explicaras cómo trasciendes el miedo, porque en unas partes escuchas, no, el miedo está a tu lado, en otras escucho el miedo desaparece. Entonces, para ti, ¿cómo haces para lidiar con el miedo cuando quieres hacer un cambio en tu vida? Para decirme, sé que estás ahí, pero quiero dar ese paso. Pues qué buena pregunta, porque por mucho tiempo yo tenía el concepto errado de que hay que eliminar y matar los miedos. Hasta que me di cuenta que no, que muchas veces mantener miedos que no son tan agrandados y que son débiles y pequeños son un lindo recordatorio de hacer ciertos trabajos que te toca hacer. Porque el miedo es un mecanismo de supervivencia y es un recordatorio de mantenernos vigilantes para no perder la vida, ¿ves? Por eso nosotros venimos con ciertos miedos que nacen con nosotros. A un bebé recién nacido, tú le gritas o haces un sonido estridente y chilla. Porque uno de los pocos miedos con el que nosotros nacemos es a la estridencia. Entonces, nos asusta un sonido. Ahora mismo si aquí hay un sonido, algo, nosotros todos nos vamos a asustar. Viene con nosotros. Y el miedo a las alturas, el vértigo, por supervivencia. Sabemos que no tenemos alas. Entonces tú sabes que si caes, el impacto te destruye. Viene con nosotros el vértigo. Pero son muy pocos los miedos que venimos, digamos, trayendo por herencia y supervivencia. Los demás son socialmente adquiridos. Son miedos sociales. Y sobre todo, ¿cuáles son los peores? Los miedos que tienen que ver con autoestima. El miedo al rechazo, fatal, porque todos vamos a ser rechazados en la vida, por favor. Puertas van a ser cerradas así, ¡pam!, a tu cara, y uno tiene que aprender a vivir con ellas, con los portazos, y decir otra se abrirá. ¿Ves? Miedo al rechazo, hay que manejarlo, hay que trabajarlo. Uno puede vivir con una fobia a las arañas, que eso no te inhabilita de que tú vivas bien. Simplemente aléjate de las arañas, ¿no? Pero vivir con estos 3 que voy a mencionar es inhabilitante. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, porque si tú no intentas, nunca vas a poder honrar el potencial infinito que todos traemos dentro. Y es muy triste morirse con su música por dentro, por no haberlo intentado, por miedo a fracasar o a que alguien te etiquete. Ese hay que brincarlo, es saltarlo. Y el tercer miedo es el miedo al que dirán, que es un miedo fastidioso porque es cuando la opinión de los demás pesa más que la propia tuya, de libertad y autoexpresión. Y yo viví con esos 3 miedos, incluyendo al que dirán. Y hoy te puedo decir que a los 53 años, qué bonito es decir, cada vez me importa más 3 pepinos lo que los otros piensen.
porque en la mayoría de las veces es un reflejo más de su mundo que del mío. Es más un reflejo de su interpretación de mí que de lo que soy. Eso sí, aprendo a tomar las opiniones como si fuesen verdad para sacar algo positivo de ellas, y cuando me doy cuenta que no hay mucha verdad, pues bueno, pues las desecho. Es un entrenamiento difícil porque el cerebro tiene sesgo a la negatividad, y a ti te pueden dar 1000 elogios y una crítica y tú te quedas pegada con la crítica. ¿Sí o no? Se llama sesgo a la negatividad. No te culpes, está en todos nuestros cerebros. Está en todos nuestros cerebros. Hay que entrenarlo, ¿ves? Para pasarle a eso. Entonces, el miedo, depende del miedo que sea, a veces hay que brincarlo, saludándole, hablándole, reconociéndole, no escondiéndolo y diciéndole, sé que existes, sé que estás conmigo, pero camina de mi mano, que quien guía soy yo. Camina de mi mano y saltemos. Y saltamos con miedo. Por ejemplo, el miedo a perder mi mente, que siempre ha estado conmigo desde la adolescencia, yo no quiero que se vaya. Si yo pierdo el miedo a perder mi mente, yo estaría haciendo ayahuasca en Perú, que a mucha gente le va espectacularmente bien, pero que a mí, con una química de un cerebro que no es óptima, porque hereditariamente no fue óptima, ¿cómo yo voy a darme el lujo de estar, como hice en Ámsterdam una vez, haciéndome el turista en un coffee shop y compré un pedacito de un space cake, que aquí se llamaba el cake del espacio, allá fui, y con 3 amigos, unas cositas de marihuana, y solo las probé y tuve 48 horas de alucinaciones? ¿Ves? Pero ahí es donde yo digo, ese miedo que es chiquitito, que a mí no me inhabilita, pero yo no quiero que se vaya, porque yo tengo que recordarme de dónde vengo. Y tengo que recordarme que hay ciertos lujos que otros se pueden dar de experimentar con químicos y plantas y hongos y cosas que a mí me va muy bien usando mi farmacia interior, respirando, meditando, haciendo baño de naturaleza, meditaciones guiadas, y logro esos estados alterados de conciencia que otros necesitan lograr solo con algo que se meten a través de su boca. Y yo no lo necesito, porque también se puede lograr con estas técnicas de meditación, visualización, respiración kundalini y tantas otras posibilidades. Entonces, te pongo un caso específico donde el miedo uno lo mantiene, lo acepta, lo identifica y ni siquiera quieres que se vaya del todo porque te recuerda hacer el trabajo y no cometer demasiadas locuras en relación a eso. Gracias por la pregunta. Aquí el caballero, y ustedes me dicen qué tiempo más nos queda. Esta es la última. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues es que me dicen que el tiempo y hay que firmar los libros. En primer lugar, te pido un saludo para Cuba, Gracias. porque la quiero, además de otras razones de vida que sería muy largo de contar. ¿Cuál es su nombre? Zacarías. Zacarías. Lo segundo es que tenía que apuntar, pero después lo he visto, en el tema de la voluntad. Ya lo he visto allí puesto, lo tenía puesto aquí, que para mí la voluntad ha representado siempre el creer para ver, que lo han mencionado perfectamente y estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Y después el otro tema, que lo has tocado muy de lejos, Sí. Dios, ¿dónde está Dios? Wow. Es un tema para una charla completa, Zacarías? Y Es un tema, es un temazo. Y después de eso, cuando me firmes tu libro, te daré yo también uno mío. ¡Qué bueno! ¡Ah, qué bueno! Es autor. Muchas gracias, Zacarías. Muchas gracias. La verdad, voy a ser honesto. La verdad, yo vengo a España con pasos firmes. Y con pasos firmes, ¿qué quiere decir? Que muchas veces, en mis primeras charlas como esta, que son charlas introductorias a un público que hasta hace un poquito era virgen, porque algunos no me conocían, ¿verdad? Otros sí. Prefiero no entrar de lleno en temas que pueden ser altamente provocadores y controversiales, como es el tema de religión y Dios. ¿Y por qué? Porque hay un alto concepto de creer que es la misma cosa religiosidad que espiritualidad cuando son cosas distintas. Dios para mí, yo soy cristiano, católico, cristiano también abierto a otras denominaciones, aunque realmente como me inculcaron a mí es el catolicismo, pero mi aproximación cultural e histórica
es hacia la Biblia, Sagradas Escrituras y la historia de Jesucristo. Pero yo en América Latina le digo a las personas quién es Dios y qué Dios te tocaba. ¿Ves? Porque Dios, exacto, Dios es una abreviatura cómoda para nombrar a un ser inteligente, universal, una energía amorosa, un amor inteligente, creador de mundos. Y luego nosotros tenemos que debatir cómo Dios se puso en expresión a través de profetas e historias disímiles en un mundo que en ese momento no había descubierto la internet, el wifi y el bluetooth. Porque si no, las tribus aborígenes de la Amazonía hubieran llamado a las tribus aborígenes de Norteamérica y a las de África y hubieran dicho, señores, hagamos el primer cónclave que esto va a traer la Torre de Babel en el mundo. Va a haber muchas guerras, mucha sangre en nombre de Dios. Pongámonos de acuerdo y unamos nuestros dioses. Pero eso no ocurrió, porque estaban cada uno en su lugar, sin comunicación con los otros. Y la expresión de la necesidad de explicar los enigmas inexplicables de la existencia del ser humano hizo que desde los tiempos ancestrales todas las culturas tuvieran que crear sus propios dioses y su sistema de dioses. Entonces es un tema amplio, es un tema complejo, pero a los latinoamericanos yo simplemente les digo esto, que es diferente a los europeos, ¿ves? Porque los europeos, los católicos europeos, tienen una religión propia, no importada. Pero nosotros, como latinoamericanos, no nos hubiera tocado el catolicismo si Cristóbal Colón no resuelve los fondos para sus 3 carabelas y llega a América Latina. Entonces lo que me disgusta es que muchos latinoamericanos ni reconocen su historia. ¿Ves? Y tienen una estrechez mental donde satanizan a los chamanes, hablan como si fueran inferiores los aborígenes que tienen otras deidades y cultos. Y yo digo, esa es la estrechez mental que crea guerras. Ese es el terrorismo religioso. Claro, y es la historia. Y a la historia atrás no se va a pelear. A la historia simplemente se va a sacar lecciones. Lo único que sí tiene uno que tener mente abierta y decir, yo no soy nadie ni tengo la verdad absoluta para cuestionar, criticar, hacer inferior el culto, la creencia o el Dios de nadie. Y en eso, gracias a Dios, no este papa, varios papas han tenido diálogos interreligiosos con rabinos, con musulmanes, entendiendo que lo que realmente debería ser la religión de cualquier Dios y el principio de cualquier religión es el amor. Ese es mi mantra, ¿ves? ¿Cómo resumo yo a Dios? Es un mantra diario que lo digo, bueno, yo no sé ni cuántas veces al día. Y yo resumo a Dios diciendo, Dios es amor, hágase el milagro. El milagro de la vida, el milagro de sanación, el milagro de resolver la confusión que una mente humana puede tener. O sea, yo no concibo la vida sin Dios porque creo que Dios es esa conciencia suprema que todo lo sabe, todo lo ve, todo lo observa y que si uno se relaja y abre su corazón, lleno de luz como el corazón de Jesús, todos somos partículas de Dios. Todos somos Dios. Entonces es una maravillosa pregunta que, vuelvo y repito, es para una charla de 4 horas. Gracias. ¿La han pasado bien? Muy bien. Aquí vamos a firmar. Perfecto. Sí.